A ver, imagínate la escena, ¿eh? Imagina un bebé de apenas unas semanitas de vida. Sí, uno de esos que no sabe hablar y apenas sostiene la cabeza. Exacto, un bebé súper pequeño. Pues este bebé está en un laboratorio, observando fijamente una especie de, digamos, pequeño teatro de marionetas. Ajá. Y un investigador esconde dos muñecos detrás de una pantalla opaca. Hasta ahí, pues todo parece normal. Claro, lo normal. Pero luego, mediante un truco así de ilusionismo, el investigador levanta la pantalla y mágicamente aparecen 3 muñecos en lugar de 2. Ostras. Y en ese instante, los ojos del bebé se abren de par en par. O sea, su ritmo cardíaco se acelera y muestra una estupefacción total. Es alucinante. Es que sin que nadie le haya enseñado a contar, sin pisar una escuela, el cerebro de ese bebé acaba de darse cuenta de que 1 más 1 no puede ser 3. Totalmente. Y, a ver, esa reacción física de asombro destroza por completo uno de los mitos más persistentes y, bueno, reconfortantes de nuestra historia intelectual, que es... El de la pizarra en blanco, ¿no? Eso es, la idea de la tabula rasa. Es que filósofos como John Locke o pioneros de la informática como Alan Turing estaban convencidísimos de que nacíamos siendo un disco duro completamente formateado y vacío. Una página en blanco total. Sí, una página donde solo la experiencia vital podía escribir el conocimiento. Pues precisamente hoy vamos a sumergirnos en una exploración exhaustiva para desmontar esa idea. Vamos a diseccionar el talento más extraordinario que tiene nuestra especie. Que es la capacidad de aprender, claro. Exacto, la capacidad de aprender. Y nos basamos en los hallazgos de una obra fantástica. Cómo aprendemos, del neurocientífico Stanislas Dehaene. Un libro fundamental, la verdad. Lo es. Y la misión de este análisis a fondo es entender esos algoritmos ocultos que operan en nuestra mente desde la cuna y descubrir por qué, incluso hoy en día, el cerebro de ese bebé asombrado supera con creces A la inteligencia artificial más potente, sí. a la IA de Silicon Valley, exacto. Y estoy muy emocionada con este tema. Es que el impacto de comprender estos mecanismos va mucho más allá de la simple curiosidad científica. Claro, tiene una aplicación real. Muchísima.
para quienes nos escuchan, desentrañar cómo funciona realmente su propia maquinaria cognitiva es una ventaja competitiva brutal. Totalmente. En un entorno donde, bueno, la sobrecarga de información nos paraliza casi a diario, pues entender cómo el cerebro filtra, procesa, se equivoca y asimila los datos, pues permite diseñar estrategias para dominar temas complejos en mucho menos tiempo. Y reduciendo drásticamente la saturación mental, que buena falta nos hace. Desde luego. Así que empecemos por ese bebé en el laboratorio, porque para entender cómo procesamos, no sé, un informe financiero complejo o un nuevo idioma de adultos, pues tenemos que mirar el punto de partida. Hay que ir al origen, sí. Pero claro, aquí me surge una gran duda metodológica. Si los bebés son prácticamente inmóviles y no articulan palabra, ¿cómo demonios se las arreglan los científicos cognitivos para saber qué están calculando en sus cabezas? Pues a ver, dado que no hay forma de hacerles un cuestionario escrito, evidentemente. Ya, claro, no les puedes pasar un test. Exacto, pues los laboratorios de psicología cognitiva moderna se han convertido en una especie de teatros de ilusiones ópticas. Los investigadores actúan como magos. Qué curioso. Sí, y utilizan una métrica que me parece brillante, que se llama el tiempo de mirada. El tiempo de mirada, vale. La premisa es muy simple y universal. O sea, tanto los adultos como los recién nacidos clavamos la vista durante mucho más tiempo en aquellos eventos que violan nuestras expectativas. Ah, sobre cómo funciona el universo, claro. Eso es. Medir cuánto tiempo mira un bebé un evento es, básicamente, medir su nivel de sorpresa cognitiva. O sea, entiendo que si el bebé espera que algo caiga por la gravedad y de repente el objeto flota, pues se queda atónito mirando porque hay un error en su predicción del mundo. Precisamente. Y gracias a esta técnica, la neurociencia ha descubierto que venimos al mundo equipados con lo que se denomina conocimiento nuclear. Conocimiento nuclear. Me encanta el término. Es como un paquete de saberes innatos. Por ejemplo, hablemos de la física intuitiva. Si en uno de estos teatros un investigador esconde un objeto sólido detrás de un libro y de repente aplasta el libro contra la mesa. Como si el objeto se hubiera desintegrado en el aire. Exacto. Pues el bebé reacciona con estupor. O si ve un pequeño tren de juguete deslizarse por una rampa y atravesar un muro sólido, sin chocar. ¡Ostras! Para la mente infantil, eso es un escándalo lógico inaceptable. Es que es alucinante. Yo estaba leyendo las fuentes y pensaba que esto significa que ya saben que los objetos son entidades continuas en el espacio y en el tiempo, que la materia es sólida. Sí, que las cosas no se desmaterializan por arte de magia. Exacto. Y por lo que revelan las fuentes, esto no se queda solo en la física. El sentido matemático también viene de serie, como en el ejemplo de los muñecos que comentábamos al principio. Y no es solo algo humano, fíjate. ¿Ah, no? No, los estudios muestran que hasta un pollito recién salido del cascarón, que lleva literalmente horas en el mundo, nota si una cantidad de objetos cambia de 2 a 3 detrás de una barrera. Madre mía, horas en el mundo y ya contando. El cálculo de suma y resta básicas ya está operando ahí. ¡Qué fuerte! Y lo más sofisticado de este conocimiento nuclear creo que es cuando llega a la intuición psicológica. Ah, sí, la lectura de intenciones. Exacto. Los bebés nacen preparados para leer intenciones. Hay un experimento de animación que es súper revelador, donde muestran a un bebé una pequeña esfera que se mueve por una pantalla. Ajá, el del muro, ¿verdad? Ese mismo. La esfera avanza en línea recta, se encuentra con un muro, salta por encima, trazando una parábola, y llega a su meta. Y el bebé observa esto unas cuantas veces y se aburre. Claro, porque la trayectoria tiene todo el sentido del mundo. Tiene sentido lógico. Pero luego, el investigador retira el muro de la pantalla. Si la esfera ahora avanza en línea recta hacia la meta, el bebé lo ve súper normal. Lógico. Pero si la esfera llega al punto donde antes estaba el muro y da un salto en el vacío sin ningún obstáculo a la vista, pues el bebé se queda pasmado. Es que claro, el bebé no está viendo simplemente unos píxeles moviéndose por la pantalla. Está atribuyendo una intención lógica a esa esfera. Claro. Se está preguntando ¿para qué gasta energía en saltar si el camino está despejado? Exacto. Y viéndola así, me viene a la mente una analogía, o sea, la imagen de un teléfono móvil cuando lo sacas de la caja por primera vez. A ver, cuéntame. Pues que no es un aparato inerte que necesite que le programes el código desde cero, ¿eh? Ya viene con el sistema operativo instalado de fábrica y unas aplicaciones básicas listas para ejecutarse. Me gusta eso. O sea, tienes la app de la física intuitiva,
la app de contar, la app de sociología para detectar intenciones. Es una analogía buenísima. Y esa precarga de fábrica tiene una explicación fascinante si miramos atrás en el tiempo. Claro, porque uno podría preguntarse quién escribió ese código inicial, ¿no? Exactamente. La respuesta es que la propia evolución darwiniana actúa como un algoritmo de aprendizaje, lentísimo pero implacable. Lentísimo, claro, millones de años. Eso es, a lo largo de millones de años, mediante ensayo y error a escala planetaria, pues la evolución ha filtrado y codificado en nuestro ADN unas reglas abstractas fundamentales sobre nuestro entorno. Es que sobrevivir en la Tierra, desde el minuto 1, exige tener ciertas certezas operativas. Claro. El universo es demasiado complejo para que una especie sobreviva partiendo de una ignorancia absoluta. Entonces, nuestro genoma comprime toda esa sabiduría ancestral. Es una base increíble, pero lógicamente nos lleva al siguiente gran interrogante en este análisis a fondo. A ver. Si ya venimos con esas aplicaciones instaladas, ¿cómo se actualizan? Porque, claro, el genoma no nos enseña a hablar castellano, ni a identificar un semáforo en rojo. No, eso desde luego. Entonces aquí pasamos del conocimiento innato al mecanismo de aprendizaje en tiempo real. Y las fuentes introducen un concepto tremendo. El cerebro no es una esponja, sino un estadístico bayesiano. El cerebro bayesiano. Fíjate que el cerebro funciona según los principios matemáticos formalizados por Thomas Bayes y Pierre-Simon Laplace en los siglos XVIII y XIX. La teoría de la probabilidad bayesiana postula que el aprendizaje no consiste en acumular datos de forma pasiva. No somos cubos vacíos. Para nada. Consiste en proyectar constantemente hipótesis sobre el mundo. O sea, nuestro cerebro actúa como un corredor de apuestas. ¡Qué buena imagen! Genera una teoría, le asigna una probabilidad de ser cierta, recibe nuevos datos sensoriales y usa esos datos para actualizar las cuotas de su apuesta. Y para visualizar esto, el experimento de la urna con los bebés me parece la prueba definitiva, ¿la verdad? Es de los mejores. Imagina que le enseñas a un bebé una urna transparente llena de cientos de bolas blancas y no sé, solo una bola negra. Vale, una proporción clarísima. Clarísima. El bebé analiza visualmente la proporción y de repente el investigador mete la mano y a la primera saca la única bola negra. ¿Qué probabilidad hay, no? Pues el bebé se vuelve loco de la sorpresa. Su cerebro ha calculado que la probabilidad de sacar justo esa bola era minúscula. Es pura matemática estadística. Y lo verdaderamente asombroso de esto es que este razonamiento bayesiano funciona también a la inversa. ¿Cierto? Porque si al bebé le pones delante una caja opaca donde no puede ver qué hay dentro y empiezas a sacar una bola roja, luego otra roja, luego una tercera roja, Ajá. en el momento en que abres la caja, el bebé anticipa matemáticamente que el interior estará lleno de bolas rojas. Lógico. Pero si resulta que la caja está llena de bolas verdes, su cerebro colapsa de sorpresa. Totalmente. Lo que ocurre en esa cabecita es una inferencia estadística de un nivel de abstracción altísimo. El sistema cognitivo está razonando mediante la lógica inversa. ¿Cómo sería ese razonamiento lógico? Sería algo así como... si mi hipótesis interna fuera que la caja está llena de bolas verdes, la probabilidad empírica de haber sacado 3 bolas rojas seguidas al azar sería virtualmente nula. Nula, claro. Por lo tanto, actualizo mi modelo del mundo para concluir que la caja debe ser roja. Y todo esto, fíjate, en fracciones de segundo y de manera inconsciente. Es que es guau. Y esto lo usamos para atajos mentales impresionantes, como cuando aprendemos a hablar. Usamos lo que de Heine llama metareglas. Las metareglas, sí. Hay una muy conocida que es la regla de la exclusividad mutua, que viene a decir que asumimos que cada objeto tiene un solo nombre. Ajá. En el material se menciona a Rico, un perro de raza Border Collie espectacularmente inteligente que ilustra esto a la perfección. Sí, el caso de Rico es famosísimo. Rico se sabe los nombres de decenas de sus juguetes. Y si le pones delante 5 muñecos que ya conoce y añades uno completamente nuevo, y su dueño le dice, Rico, tráeme el sikirit. Una palabra que el perro jamás ha escuchado. Jamás. Pues Rico no se pone a probar al azar. Mira los juguetes viejos, sabe que ya tienen nombre y deduce por eliminación que el sonido sikirit tiene que corresponder por fuerza al objeto nuevo. Es brutal. El uso de metareglas como esta exclusividad mutua es una táctica de optimización de energía cognitiva enorme. Es un ahorro de energía, claro. Al imponer esa restricción lógica de, digamos, un nombre por objeto,
El cerebro de un niño, o el de Rico en este caso, recorta dramáticamente el espacio de posibilidades. Ya, claro. Evitan el agotador proceso de tener que asociar la nueva palabra con cada uno de los objetos presentes en la habitación para ver cuál encaja. Van directos a la novedad y el aprendizaje se acelera de forma exponencial. Ya, a ver, todo esto suena genial, pero espera, me cuesta encajar esto con el mundo real, sinceramente. ¿Ah, sí? Ujú. ¿Por qué? Porque si de verdad nacemos con este estadístico bayesiano tan sumamente refinado en la cabeza, calculando probabilidades de urnas y usando metarreglas lógicas, Sí, pues ¿por qué luego un niño de 3 años llama navión a cualquier cosa que vuela por el cielo? O sea, parece un cortocircuito lógico absoluto. que es una buena pregunta, sí. ¿Dónde queda el científico perfecto cuando un niño se inventa palabras? Pues mira, ese aparente cortocircuito es en realidad la demostración más pura del sistema bayesiano funcionando a la perfección. ¿Ah, sí? ¿No lo pillo? A ver, cuando el niño escucha a un adulto decir «mira un avión», la fluidez del habla fusiona los sonidos. El cerebro infantil, basándose en su limitada base de datos fonética, pues lanza la hipótesis estadística más plausible. Aclaro que la entidad voladora se llama navión. Exacto. O sea, que hace una partición acústica, que es lógica dado lo que ha escuchado, pero que resulta ser gramaticalmente errónea en el mundo real. Eso es. Pero fíjate en el mecanismo neurológico que se desencadena a continuación, porque ahí reside el verdadero secreto del aprendizaje. Cuéntame. Cuando el niño señala al cielo otro día y grita «navión», los padres no le entienden o le corrigen suavemente. Le dicen, no, es un avión. Claro, y en ese milisegundo se produce un desajuste entre la predicción del cerebro del niño, que esperaba comprensión, y la realidad, que recibe confusión. Vale. En el cerebro. Los neuromoduladores como la dopamina, pues alertan a la red neuronal. Dicen, nuestra hipótesis ha fallado. ¡Ostras! Imagina un tirador olímpico. Su primer disparo impacta, no sé, 5 centímetros a la derecha del centro de la diana. No es un fracaso inútil. Es un dato. Es un dato empírico estrictamente necesario. Gracias a ese fallo, el tirador ajusta su mira a la izquierda. O sea, el cerebro usa esa señal de error generada por el navión para literalmente recalibrar la fuerza de las conexiones sinápticas entre sus neuronas. Así es. Sin el error, sin lanzar esa hipótesis falida, pues el sistema no tendría parámetros para afinar su puntería. El error no es un accidente del aprendizaje. Es el combustible biológico que lo impulsa. Totalmente. Madre mía. Esa explicación cambia por completo la perspectiva, la verdad. Y claro, es fascinante pensar en el cerebro como esta máquina estadística que se autorrecalibra. Es una maravilla. Pero hoy en día, cuando decimos máquina estadística, en lo primero que pensamos es en cosas como ChatGPT, en el Deep Learning o en los inmensos servidores de Silicon Valley. Inevitable, sí. Supongo que la pregunta que se hace cualquiera al revisar estas fuentes es si nuestro cerebro infantil está haciendo esencialmente lo mismo que una inteligencia artificial o si hay una barrera arquitectónica de base entre ambos. La barrera no es solo arquitectónica, ¿eh? Es un abismo conceptual inmenso. ¿De verdad? Sí, sí. Las redes neuronales artificiales actuales padecen de una voracidad ineficiente. Necesitan lo que llamamos el Big Data. Datos masivos, claro. Imagínate, para que el sistema de inteligencia artificial de DeepMind aprenda a dominar un videojuego clásico de los 80, como los de la consola Atari. Los del Comecocos y esos. Esos. Pues necesita jugar millones y millones de partidas. Necesita fracasar y ajustar sus parámetros una cantidad absurda de veces. Es verdad. En contraste, un cerebro humano adolescente comprende la lógica del juego, infiere las reglas y empieza a jugar con soltura en apenas, no sé, un par de horas. Es muy fuerte. Para ponerlo en perspectiva, con una analogía física, es como si una IA necesitara chocar una bicicleta contra una pared de ladrillos 1.000.000 de veces. Ajustando microparámetros de los frenos en cada impacto. Exacto. Y todo eso para acabar entendiendo el concepto de fricción y gravedad. Sí. Mientras que un niño, respaldado por su intuición física innata, su conocimiento nuclear, pues se cae de la bicicleta 2 veces, se rasguña las rodillas, deduce la regla abstracta del equilibrio y ¡pum!, la interioriza para el resto de su vida. Es que la diferencia radica en la profundidad del procesamiento.
Aunque a estas redes informáticas las llamamos de aprendizaje profundo, en realidad son asombrosamente superficiales. Ya, mapean datos, ¿no? Claro. Lo que hace la IA es mapear correlaciones estadísticas masivas entre la entrada y la salida de datos. Su funcionamiento se asemeja mucho a lo que hace el cerebro humano en los primeros 200 milisegundos de percepción visual inconsciente. ¡Ja! Detectar patrones visuales súper rápidos. Exacto. Pero la IA se detiene ahí. Carece de la capacidad para formular modelos internos conceptuales como hacemos nosotros. Y supongo que de ahí viene que sean tan vulnerables a los llamados ataques adversarios, donde el sistema comete errores verdaderamente ridículos. Errores que un humano no cometería jamás. Claro, como cuando le cambias estratégicamente un puñadito de píxeles a la fotografía de una banana, o le pegas una pequeña pegatina con un patrón ruidoso al lado. Sí, conozco el ejemplo. Y de repente el algoritmo de visión artificial más avanzado te asegura con un 99% de confianza que está viendo una tostadora. Es absurdo. Nosotros jamás cometeríamos ese error, porque sabemos que es la esencia, digamos, de una banana. Y lo mismo pasa con los dichosos captchas. Odiosos los captchas, por cierto. Totalmente. Pero, ¿por qué le pedimos a un ordenador que identifique pasos de cebra o letras distorsionadas para demostrar que somos humanos? Porque la máquina no entiende que la letra A son dos líneas diagonales cruzadas por una horizontal. Exacto, solo ve píxeles aislados. Si la tachas un poco, su estadística se desmorona por completo. Es que lo que define a la mente humana frente a las máquinas es la posesión de un lenguaje del pensamiento. Nosotros no asimilamos fragmentos de información inconexos. ¿Qué hacemos entonces? Pues extraemos reglas lógicas, símbolos y variables que luego podemos recombinar de forma sistemática. A esto se le llama la composición de los conocimientos. Y el ejemplo más brillante de esto creo que es el uso del lenguaje en sí mismo. Sin duda. Si en este momento yo me invento un verbo que no existe en el diccionario, digamos, vualar, y lo uso en una oración. Ayer me fui a vualar un rato al parque. Vale. Tú, sin pensarlo un segundo y sin necesitar 1.000.000 de ejemplos de entrenamiento como la IA, ya has extraído la raíz del verbo y lo has metido en tu estructura gramatical. Sí, te puedo responder perfectamente. ¿Y mañana a qué hora vas a vualar? Exactamente. E incluso lo transformas en sustantivo. Me apetece darme una buena vualada. Lo hemos sistematizado al instante. Es que ese es el santo grial que la inteligencia artificial aún no ha rozado, el aprendizaje sistemático. Al deducir la regla subyacente, puedes aplicarla inmediatamente a situaciones radicalmente novedosas. Claro. El cerebro formula un espacio de hipótesis lógicas conscientes. O sea, las máquinas actuales son reconocedores de patrones glorificados, pero nosotros somos teóricos de la realidad, construyendo modelos causales del mundo. Ostras, teóricos de la realidad. Me lo apunto. Bueno, a ver, hemos establecido que nuestro algoritmo es inmensamente superior, que usamos reglas abstractas y actualizamos probabilidades. Sí, así es. Pero necesitamos bajar esto un poco a la biología. ¿Cómo sostiene el hardware de nuestra cabeza esta maravilla de software? Porque yo me encuentro con una aparente paradoja en las fuentes. Cuéntame. Por un lado, tenemos estas aplicaciones instaladas genéticamente que parecen muy sólidas, pero por otro, hablamos siempre de la famosa plasticidad cerebral. ¿Cómo conviven la rigidez evolutiva y la flexibilidad en el mismo órgano? Pues, para resolver esa paradoja hay que mirar al desarrollo fetal y contrastarlo con lo que ocurre cuando el cerebro se enfrenta a un trauma masivo. A ver, explícame eso. Durante el tercer trimestre del embarazo, el cerebro del feto es literalmente una obra de ingeniería frenética. Las neuronas envían sus extensiones, los axones, navegando a través del cerebro guiadas por gradientes químicos sumamente precisos. ¿Vale? Señales químicas. Sí. Estos gradientes, codificados genéticamente, obligan a los axones a trazar gigantescas autopistas de información. Una de las más famosas es el fascículo arqueado. El fascículo arqueado. Suena a puente romano. Es casi como un puente, sí. Es un grueso cable de conexiones que es vital para el procesamiento del lenguaje. Es decir, las grandes rutas comerciales del cerebro ya están asfaltadas antes del nacimiento. De hecho, leía en las fuentes que los estudios con imágenes por resonancia magnética funcional en bebés de tan solo 2 meses demuestran esto de forma espectacular. Cuando a esos bebés se les hace escuchar a sus madres hablando, la máquina revela que ya están activando exactamente la misma jerarquía de áreas cerebrales que activaría un adulto.
incluyendo el área de Broca. Eso, incluyendo el área de Broca, que es la región especializada en la articulación y producción del lenguaje. O sea, no usan áreas aleatorias. La estructura está dictada de antemano. Efectivamente. Y sin embargo, los casos clínicos que presenta DGN te vuelan la cabeza respecto a la neuroplasticidad. No me cuadra. Es que son casos que obligan a replantear los límites humanos. Por ejemplo, está el caso de Felipe, un niño en Brasil que a los 4 años sufrió una tragedia terrible. Sí, lo de la bala perdida. Exacto. Una bala perdida lo dejó completamente ciego y tetrapléjico. Si el cerebro dependiera enteramente de la entrada constante de datos empíricos físicos para desarrollarse, como dictaban los empiristas radicales, Pues el desarrollo cognitivo de Felipe se habría estancado por completo, claro. claro. Sin embargo, a los 7 años, este niño no solo posee una imaginación espacial desbordante, sino que domina varios idiomas, inventa y dicta historias de una riqueza narrativa asombrosa. Es un caso milagroso casi. Y luego está el caso de Nico, que es aún más visual si cabe. A los 3 años, debido a unas crisis epilépticas intratables y letales, los cirujanos tuvieron que extirparle prácticamente todo el hemisferio derecho del cerebro. Hablamos de la mitad de su masa cerebral, ¿eh? ¡Qué locura! La mitad, literal. Y los libros de medicina clásicos predecirían la pérdida casi total de las capacidades espaciales, de la regulación emocional, de las aptitudes artísticas. ¿Lo normal? Bueno, pues Nico resulta que pinta unas reproducciones maravillosas de los cuadros de Monet y, por si fuera poco, compite internacionalmente en torneos de esgrima. Es increíble. Ha logrado meter el arte impresionista y los reflejos del deporte de élite en la mitad izquierda de su cabeza. Y aquí vuelvo a mi bloqueo. Dime. ¿Cómo diablos convive el fascículo arqueado genéticamente predeterminado, del que me hablabas, con esta capacidad loca de trasladar a Monet al hemisferio opuesto? Vale, la solución a este rompecabezas está en entender la división del trabajo entre los genes y la experiencia. A ver, La genética, a través de la evolución, aporta lo que llamamos los hiperparámetros. Piénsalo como el andamiaje del edificio y los cables principales de alta tensión. vale, la estructura base. Eso es. Pero las sinapsis individuales, esos billones de pequeños interruptores, donde las neuronas realmente se comunican, son ajustados por el entorno. Ah, vale. Si el entorno cambia drásticamente, como si pierdes la vista o falta un hemisferio entero, la inmensa explosión combinatoria de posibles rutas sinápticas permite que la corteza cerebral sobrante se reconfigure. ¡Ostras! Las áreas que debían procesar la visión en Felipe son colonizadas por el tacto, el sonido y el lenguaje. Es el mismo lenguaje del pensamiento, ¿eh? Las mismas matemáticas deductivas, buscando nuevos canales físicos de expresión. O sea, resumiendo, que tenemos a un equipo de ingenieros estructurales metidos en el cráneo que si un bombardeo destruye el puente principal que usaban para cruzar el río, pues no se rinden. Exacto. Cogen los escombros y, aplicando las mismas leyes matemáticas y físicas que ya traían de fábrica, construyen un túnel subterráneo en tiempo récord utilizando el terreno que ha quedado intacto. Es una analogía perfecta, la verdad. El cerebro es la máquina más resiliente del universo conocido. Precisamente porque huye de los extremos, no es una estructura de piedra inamovible. Ni tampoco un trozo de arcilla caótico y amorfo, claro. Eso es. Es una arquitectura organizada pero muy dinámica, que necesita proyectar hipótesis y recibir datos del mundo para afinar sus engranajes y sobrevivir. ¡Qué maravilla! Pues si consolidamos todo lo que hemos extraído de estas fuentes en este análisis, creo que la visión de lo que significa aprender en nuestro día a día cambia radicalmente. Ya lo creo que cambia. Queda clarísimo que no somos contenedores vacíos esperando a que alguien vierta datos en nosotros, ya sea en un aula escolar o, no sé, leyendo un aburridísimo informe en la oficina. Es exactamente lo opuesto. El aprendizaje es la actividad más vibrante e intrínsecamente activa de la que somos capaces. Totalmente. Entender que funcionamos como científicos bayesianos significa asumir que solo florecemos cuando nuestra mente está proyectando teorías, anticipando lo que va a ocurrir, prestando atención focalizada y... Y crucialmente, poniendo a prueba esas predicciones para recibir correcciones del entorno, ¿no? Exacto. Sin esa fricción, el aprendizaje se estanca por completo. Y para que haya corrección, forzosamente tiene que haber error. Lógico. Si la dopamina y la reconfiguración de la sinapsis se disparan, midiendo la distancia entre lo que yo creía que iba a pasar y lo que realmente pasó, equivocarse no es un efecto secundario indeseable, es la materia prima del conocimiento. Es la base de todo.
Y eso nos deja frente a una reflexión final que francamente resulta bastante provocativa cuando miras a tu alrededor. ¿Te refieres a los sistemas que hemos montado? Sí, una reflexión sobre los ecosistemas artificiales que hemos construido para educarnos a nosotros mismos y a las futuras generaciones. Tal cual. Porque si la ciencia cognitiva y la neurobiología han demostrado empíricamente que el cerebro es esta espectacular máquina predictiva que se atrofia en la pasividad. Que se muere si no hace nada. Exacto, una máquina que necesita generar hipótesis constantemente, que necesita arriesgarse a decir navión y que utiliza el error como el único compás neurológico capaz de ajustar su precisión. Sí. Pues qué clase de daño incalculable estamos infligiendo a nuestro potencial innato. O sea, nos encerramos durante décadas en aulas tradicionales o en cubículos de oficinas, donde se nos exige estar sentados En estricto silencio. en silencio, sí, recibiendo un aluvión de información de forma completamente pasiva. Y lo que es infinitamente peor, hemos diseñado sistemas que castigan severamente el error. Ese es el gran problema. Lo castigamos con suspensos, con la pérdida del empleo o con la humillación pública, cuando la ciencia nos grita que el error es la única vía matemática posible hacia la comprensión profunda. Es una contradicción terrible. Al inicio hablábamos del mito dañino del disco duro vacío esperando a ser llenado. Y quizá la verdadera tragedia no es que alguien creyera que el cerebro nacía vacío en el pasado, ¿Sino qué? sino que las instituciones que hemos construido insisten cada día en tratarlo exactamente como si lo estuviera. Y eso es algo que todos nosotros, como aprendices perpetuos que somos, deberíamos empezar a cuestionar.